Bueno, buenos días a todos. Bueno, nuevamente soy el profesor Lescano. Eh, este material está pensado para el curso quinto segunda de la Escuela de Educación Secundaria con especialidad artística número 1 del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata. En esta ocasión, bueno, voy a estar tocando el tema de el territorio argentino, sus características, ¿sí? Sus porciones, sus dimensiones, ¿sí? Eh, y la importancia que tiene el territorio argentino y cuál es su aspecto positivo y su aspecto negativo respecto a lo que es lo económico, lo social, lo cultural, la posición y el lugar en el que se encuentra nuestro territorio. Bueno, antes de iniciar, les quiero comentar, la presentación es una elaboración propia, generada a partir de la bibliografía que se va a presentar al final, ¿sí? Principalmente, va a estar el libro de quinto año de secundaria, Geografía Económica Argentina, y también voy a ocupar, ¿sí? Creo que no sé si le muestro el libro por acá, pero también voy a ocupar el libro de Carlevary, ¿sí? Un libro muy interesante, ¿sí? La Argentina económica y social, ¿sí? Un libro actual que yo he leído mucho, lo he analizado mucho, me parece muy interesante, las cosas, cómo explica todo lo que es la construcción económica, social, cultural de nuestro territorio. Este material es una síntesis, ¿sí? de lo que estamos empezando a dar en quinto año, ¿sí? Quinto año, segunda división, pero también puede servir para los alumnos de tercer año que también dan geografía argentina, ¿sí? Porque coinciden algunos temas. Bueno, el material audiovisual lo van a encontrar en mi canal de YouTube, Cristian Lescano. Lo que le voy a pedir es que se puedan suscribir y ahí le va a llegar la notificación para cuando yo esté bajando los videos. Bueno, para iniciar, le quiero comentar, el territorio argentino se considera que es un país bicontinental. ¿Qué significa que es un país bicontinental? Bueno, que está compuesto por dos importantes continentes, ¿sí? Que está compuesto por dos importantes continentes. A ver si puedo... a ver. Bueno, el primer continente es lo que nosotros conocemos, todo este sector como territorio argentino, ¿sí? Y que tiene una forma, podríamos decir, casi triangular, ¿sí? En la que sus puntos extremos coinciden, ¿sí? Y podríamos decir también en donde se sitúan las 23 provincias con su capital federal, como la conocemos, ¿sí? Como yo la había mencionado anteriormente, en las clases anteriores. Y después tenemos un segundo continente, ¿sí? Que también consideramos que es nuestro, ¿sí? Fíjense que acá yo englobé las Islas Malvinas, ¿sí? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Eh, bueno, fíjense, eh, fíjense lo importante que es poder comprender que el territorio argentino está compuesto por dos continentes bien diferenciados, no solamente en dimensiones, sino también está diferenciado en forma geológica. Nosotros tenemos acá, tenemos un continente, un territorio, ¿sí? Bien delimitado, ¿sí? Y acá en el sur, en el extremo sur, tenemos un continente congelado, ¿sí?
que es parte también del territorio y que no deja de ser importante porque tiene mucha riqueza, ¿sí? Tiene mucha riqueza, hay petróleo, hay recursos vitícolas, ¿sí? Entonces no deja de ser importante este continente. Por eso se denomina, o lo vamos a llamar como un país bicontinental, ¿sí? Esto está plasmado en la ley 26.659 /10, ¿sí? Y esto es extraído está aprobado por ley, ¿sí? Y así también lo plasma el Instituto Geográfico Nacional, que es el instituto nacional que se encarga de representar al territorio argentino en la actualidad a través de la cartografía, ¿sí? Entonces, es muy importante poder saber poder comprender cómo se está representando a nuestro territorio en un mapa, porque eso fue tema de discusión de muchos años, ¿sí? No fue fácil poder llegar a la configuración de esta cartografía. Hubo muchas discusiones, muchos problemas, muchos conflictos. Bueno, esta configuración, esta formación de nuestro territorio, la comprensión de nuestro territorio, podríamos decir, dado por un Estado, ¿sí? El Estado Nacional puede considerarse como manifestación de que existe una evidente, podríamos decir de alguna manera, amálgama entre los elementos que constituyen un Estado, ¿sí? Y que es el resultado, obviamente, de una larga maduración histórica. O sea, hemos pasado por diferentes etapas históricas, ¿sí? En las que el territorio argentino se ha ido transformando, ¿sí? Y ha ido tomando diferentes configuraciones, ¿no es cierto? Nosotros esto lo vamos a ir dando por etapas, ¿sí? Un Estado debería lograr el reconocimiento de su existencia, ¿sí? Por parte de los restantes Estados nacionales. Es decir, debe ser reconocido por el resto de los países nacionales. ¿Estamos? La soberanía, en cambio, es la capacidad que tiene todo Estado de tomar decisiones sobre ese territorio en el que está gobernando, ¿sí? Entonces, la soberanía es la capacidad que debería tener todo Estado de tomar decisiones sobre el territorio y la población que gobierna, ¿sí? Sin que interfiera otro Estado, ¿sí? En lo posible, ¿sí? Sin que interfiera otro Estado en lo posible, ¿sí? El Estado está formado, ¿sí? El Estado está formado por 4 elementos fundamentales, ¿sí? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Esto es muy importante que también lo puedan ustedes comprender. Voy a borrar esto. Esto es muy importante también que ustedes lo puedan comprender, que el Estado se compone por el territorio, que es lo que ya dijimos, yo en un momento ya le definí que es el territorio, es esa porción de tierra en la que tiene una determinada soberanía, una determinada gobernanza, donde hay un Estado que ejerce un determinado poder, ¿sí? Luego, otro de los elementos fundamentales es el pueblo o la población, ¿sí? Otro de los elementos es el gobierno y la organización jurídica, ¿sí? Y otro de los elementos es la finalidad de estos tres elementos anteriores, ¿sí? Entonces, en este caso es importante poder entender cuáles son estos 3 elementos. Vamos a comenzar un poquito por el territorio. Bueno, ¿qué es el territorio? Es una parte de la superficie, podríamos decir, emergida de nuestro planeta, sobre la que se ejerce soberanía, ¿sí? Si ustedes observan esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Ustedes observan esta imagen que tenemos acá, van a poder observar, se me fue la diapositiva, van a poder observar la característica, ¿sí? A ver, van a poder observar la característica que tiene esta porción de tierra, ¿no es cierto? Entonces,
no solamente es la parte continental, sino también engloba parte el mar patrimonial, parte del mar libre, ¿sí? Hasta las 200 millas, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos también, o sea, hay gobernanza sobre una determinada altura del espacio cósmico, o sea, la soberanía nacional, el espacio aéreo, ¿sí? Entonces, una parte de la superficie de energía de nuestro planeta sobre la que este estado ejerce soberanía, ¿sí? El territorio son porciones de la superficie de las masas oceánicas y también de las áreas sumergidas. Una porción del espacio aéreo y otra del espacio cósmico, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí? El cono del globo terráqueo, ¿sí? Esto, ¿sí? Definido por los radios terrestres que tocan los puntos que constituyen sus confines y alcanzan el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, todo esto es donde nosotros tenemos gobernanza, donde nosotros tenemos poderío, donde se puede tomar, nosotros no, sino que el Estado debería tomar decisiones sobre el cuidado y la protección, ¿sí? Y el manejo de este territorio, ¿no es cierto? Bueno, territorio es lo mismo decir territorio argentino que decir espacio argentino. No, no es lo mismo. Territorio y espacio no son sinónimos, ¿sí? El espacio de cada individuo es único. El espacio geográfico de cada individuo, de cada persona es único. Es diferente al de otros, ¿sí? Que integran su mismo grupo. ¿Por qué? Porque cada integrante, cada persona que integra este territorio, tiene un espacio determinado, delimitado, construido, ¿sí? Con una historia, con una formación, con una configuración, y que va a presentar diferencia, ¿sí? A otros espacios. Entonces, el espacio siempre es único, ¿sí? De cada individuo, ¿sí? El espacio es visto como un producto de las relaciones sociales. ¿Por qué el espacio es un producto de las relaciones sociales? ¿Por qué decimos que el espacio es producto? Ustedes esto ya lo vieron en el primer trabajo práctico. Justamente porque el hombre, ¿sí? El hombre que es quien se encarga de transformar, ¿sí? El espacio, ¿sí? Es quien va a originar productos nuevos a lo largo de la historia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata no fue lo mismo ediliciamente, ¿sí? O la infraestructura de la ciudad de Mar del Plata no fue lo mismo hace 30 años atrás que en la actualidad, ¿sí? Si nosotros vemos una fotografía de Mar del Plata antigua a la actual, ¿sí? Vamos a poder observar, ¿sí? Que aparecieron nuevos edificios, nuevas casas, ¿sí? El territorio, en cambio, posee cierto grado de inmutabilidad, ¿sí? Y de perdurabilidad. O sea, el territorio es un espacio real, ¿sí? Es un espacio que se va formando también con la historia, pero que a la vez el territorio genera conflictos más globales, ¿sí? Más territoriales, podríamos decir, ¿sí? El territorio indica la tierra donde están sepultados nuestros ancestros, otorga una nacionalidad, integra el concepto de patria, ¿sí? Por eso el territorio es tan importante, el concepto de territorio es importante, ¿sí? El territorio es visto como un espacio apropiado, ¿sí? Como algo mío. Nosotros cuando nos vamos a otro país, ¿qué es lo primero que decimos? Soy de argentino, soy de Argentina. Bueno, entonces el territorio podríamos decir, es visto como un espacio de apropiación, ¿sí? El territorio también es visto como un ámbito de ejercicio del dominio y de control. El territorio es donde nosotros podemos tomar decisiones y decir, bueno, o lo que nosotros al apropiarnos defendemos, ¿no es cierto? Entonces, la importancia y el concepto de territorio es fundamental, ¿sí?
para todo ciudadano y componente, para todo ciudadano o ente representativo del territorio, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo, que es otro de los elementos, o la población, que es otro de los elementos del Estado, ¿sí? El pueblo es la totalidad de los habitantes o la población que reside en el Estado, ¿sí? En la actualidad, Argentina está compuesta por aproximadamente, o sea, esto es una proyección demográfica, ¿verdad? Porque no se hizo todavía, no se pudo hacer el año pasado y este año no creo que se haga el censo poblacional, ¿sí? Argentina está compuesta aproximadamente por 45 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, no es lo mismo llevar adelante o administrar un país con 15.000 habitantes, ¿sí? Que administrar un país con 45 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, vamos a tener más necesidades, vamos a tener más diversidad, ¿sí? Bueno, Sanguin, ¿sí? Uno de los autores, tomado acá para la clase, establece ciertos parámetros cualitativos que definen políticamente a los habitantes, entre los cuales se puede mencionar, por ejemplo, la cultura, ¿sí? O sea, el territorio argentino es denominado por muchos autores sociales o por muchos científicos sociales como crisol de raza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre se caracterizó por tener una gran masa de inmigrantes. Después, cuando veamos el periodo del modelo agroexportador, vamos a ver cómo se fue poblando el territorio argentino, ¿sí? Empezaron a venir gente de muchos otros países, ¿sí? Y que fue integrando parte del territorio. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos parámetros cualitativos? Bueno, la cultura, la educación, la salud, la lengua, el espíritu nacional, ¿sí? Los ciudadanos tienen derechos y deberes, ¿sí? Y eligen, podríamos decir entre comillas, a las autoridades, porque hoy, o sea, yo digo siempre entre comillas porque a mí muchas veces me entran dudas si el tema de las elecciones en realidad se elige o no, bueno, no sé, estoy en un conflicto ahí personal en no saber qué pensar. Bueno, esto se llama, este derecho de elegir una autoridad, es lo que denominamos como democracia. Bueno, el gobierno y la organización jurídica. El Estado requiere de el Estado sí o sí requiere y necesita de una organización política, ¿sí? O de un gobierno, ¿sí? Sí o sí, ¿para qué? Para poder estar organizado, para poder estar administrado, para poder tomar decisiones. La organización jurídica hace referencia a los múltiples elementos que regulan los deberes y los derechos de los habitantes de un Estado, ¿sí? Por ejemplo, la seguridad, ¿sí? La seguridad, la justicia, ¿sí? Los servicios, se rigen bajo las leyes que nacen al amparo de la Constitución Nacional, o se deberían regir bajo las leyes que nacen al amparo de la Constitución Nacional. Se debería respetar la Constitución Nacional. Hoy, en la actualidad, con el nuevo gobierno, considero que en muchas ocasiones no se respeta la Constitución Nacional. Hay muchas cuestiones, muchos puntos en donde se está pasando por encima de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno lleva adelante la administración y la gobernanza de un país, porque hay que tener en cuenta que hay una Constitución Nacional que respetar, ¿sí? Y hay muchas leyes y muchas cuestiones, muchos puntos que no se están respetando en la Constitución. Por ejemplo, por un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, la aprobación de decretos. La aprobación de decretos es pisar la Constitución como una bolsa de basura. Y lamentablemente el gobierno actual está gobernando por decretos, ¿sí? No hay no están funcionando los poderes,
¿sí? No está funcionando el órgano político, podríamos decir, porque no hay votación de diputados, de legislativos, es como que está todo muy raro. El Estado se dota a sí mismo un sistema de gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar el bien, para tratar de preservar el bienestar y la seguridad de los habitantes. Sabemos que eso lamentablemente está ausente hace mucho tiempo, la preservación del bienestar y la seguridad de los habitantes. Uno sale a la esquina de la casa y tenés que estar cuidándote que no te roben la mochila, el celular, la cartera, lo que sea. Mantener o intentar mantener la integridad territorial del Estado, permitir que los individuos puedan satisfacer sus necesidades espirituales, intelectuales. Bueno, es como para reflexionar si esto en la realidad pasa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la finalidad del Estado? El Estado se refiere a las normas éticas y a los propósitos que le dan sentido y guían la acción de sus gobernantes, ¿sí? Está integrada por los fines supremos del Estado, o sea, las aspiraciones o también podríamos decir los ideales históricos del pueblo, ¿no? Muchas veces, bueno, lamentablemente los fines del Estado están dados por los ideales históricos del pueblo, ¿sí? Yo creo que eso es lo que lleva también que hace 70 años que llevamos, hace 75 años que llevamos un país gobernado por el peronismo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver el ideal histórico del pueblo, en este caso. Bueno, entrando ya en lo que es la característica del territorio argentino, bueno, el territorio argentino posee una extensión, para hablar de la extensión, vamos a hablar del estado fuera de dimensión, ¿sí? Que nos habla Pons, estado muy grande, dice Brick, y un estado inmenso, ¿sí? Dice Sagni. Bueno, ¿cuáles son los perímetros de este territorio? Bueno, tenemos, por ejemplo, en los países vecinos, Paraguay, Bolivia, integrando esos países, 9.376 kilómetros. Incluyendo el litoral argentino, ¿sí? Todo este sector, vamos a tener 4.725 kilómetros. Si integramos la Antártida Argentina y las Islas Australes como parte del territorio, vamos a tener 11.235 kilómetros. En total, ¿sí? El perímetro, ¿sí? de nuestro territorio va a ser de 25.728 kilómetros. Es decir, nosotros, pero no tenemos gobernanza, no tenemos soberanía sobre esos 25.728, porque, por ejemplo, la Antártida no es considerada por ley, ni ley mundial, ni nacional, como Argentina, y las Islas Malvinas lamentablemente tampoco, más allá que la consideremos nosotros ética y moralmente como Argentina, ¿sí? Bueno, y si incluimos esto, el río de la Plata, 392 kilómetros más, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la forma que tiene nuestro territorio argentino? Bueno, ahí podemos ver, yo le decía, tiene una forma media aproximadamente rectangular, ¿sí? Alargada en latitud, ¿sí? Es apendicular, la forma es apendicular, ¿por qué? Porque tiene partes que sobresalen, por ejemplo, la pancita, podríamos decir vulgarmente, de Buenos Aires, ¿sí? Acá tenemos el extremo nordeste, ¿sí? En donde se encuentran Misiones. Esto le da ese sentido apendicular, ¿sí? Y tiene una forma, como yo le dije, más o menos, o aproximadamente, o aparenta hacer un triángulo rectángulo. Su sección más ancha y con mayor población no tiene salida al mar, ¿sí? Por eso la alta primacía se encuentra en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos características mucho más marcadas, la integración y la extensión del territorio argentino, ¿sí? Bueno, por porciones. La porción americana, emergida o continental, ¿sí? Comprende la porción de terreno que se encuentra en América del Sur y que fue heredada por los españoles a través del Virreinato del Río de la Plata.
Esta porción americana emergida o continental también incluye las aguas interiores, o sea, los ríos, los lagos, las lagunas, también las aguas de uso común, ¿sí? Como por ejemplo el caso del río de la Plata, y el fondo, ¿sí? El fondo o la profundidad del río de la Plata, ¿sí? Las tierras emergidas en porción más o menos tiene una superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados. Esto es la porción, esto es lo que engloba, ¿sí? O la superficie de nuestra porción americana emergida o continental. Después tenemos una porción oceánica que comprende las Islas Malvinas, las Islas Australes como las Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Comorán, ¿sí? O sea, las Auroras, y la Roca Negra, ¿sí? Los fondos marinos y las áreas oceánicas están también sometidas a lo dispuestos en la Convención del Mar del año 1982. Ustedes algo de eso lo tienen que leer. Las tierras emergidas oceánicas constituyen una superficie de 16.000 kilómetros cuadrados. Los fondos marinos argentinos constituyen una superficie de 2.500.000 kilómetros cuadrados y las áreas oceánicas constituyen 2 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de la porción antártica, incluye el territorio antártico y cubierto parcialmente por la calota polar, que es un gran casquete de hielo, por las Islas Orcadas, ¿sí? Comprende las masas de aguas oceánicas y los fondos oceánicos correspondientes a la Antártida Argentina, ¿sí? El total de todas estas superficies es aproximadamente de 3.800.000 kilómetros cuadrados, lo que estaría siendo parte de nuestro territorio. En la parte interna del territorio, o sea, de la tierra, y en los espacios aéreos cómicos, parte del territorio nacional están sometidas a acuerdos y tratados internacionales. Por ejemplo, la parte de la Antártida está sometido a acuerdos y a tratados internacionales. Es decir, no tenemos la soberanía total de la Antártida, ¿sí? Sino que hay acuerdos y tratados internacionales que hay que respetar. ¿Sí? Bueno, los puntos extremos del territorio argentino que ustedes tienen que marcarlos también en un mapa. Bueno, tenemos el punto extremo norte que confluye o coincide, ¿sí? con los ríos Grande de San Juan y el río Mojinete de la cordillera Branqui, ¿sí? Aproximadamente esto se ubica en el punto geográfico, latitud y longitud, 21 grados 46 minutos sur, ¿sí? Después tenemos el punto extremo sur, ¿sí? Que coincide, ¿sí? Con el cabo San Pío, viene en el extremo sur, y que sus coordenadas son 55 grados sur, ¿sí? Después tenemos el punto extremo norte, oeste, podríamos decir noreste, punto al noreste, de la localidad de Bernardo de Irigoyen, Misiones, ¿sí? Que se ubica a los 53 grados oeste. Y luego tenemos el punto extremo oeste, ¿sí? En el que coincide con el Parque Nacional Los Glaciares, ¿sí? A los 73 grados oeste, ¿sí? Aquí se reconocen límites internacionales, líneas de más baja marea y las aguas interiores. Bueno, porción americana con respecto a lo que es el Río de la Plata. Bueno, ¿qué se reconoce como territorio? Las franjas de jurisdicción exclusiva adyacente a las riberas, ¿sí? O sea, nosotros, o sea, en geografía ya vamos a empezar a aplicar conceptos geográficos. No es lo mismo decir costa que decir ribera. Ribera son los márgenes externos de los ríos, ¿sí? Las costas son los que tienen los mares, ¿sí? Entonces, no está correctamente dicho decir me voy a la costa del río. Hay que decir me voy a la ribera del río de la Plata, del río Paraná, del río, ¿sí? Y si me voy a la playa o me voy a una zona marítima,
me voy a la costa, ¿sí? Entonces, comencemos a usar los términos en forma correcta. Bueno, las aguas son de uso común en esta porción americana. El lecho y subsuelo lo determina una línea que une 23 puntos. Y el frente marítimo se fija, en el frente marítimo se fija el límite lateral marítimo en franja de 200 millas, ¿sí? Desde el continente hacia el interior va a haber 200 millas. La porción oceánica, las tierras emergidas, ¿sí? Está formada por varios archipiélagos, ¿sí? Como lo podemos observar acá, ¿sí? Archipiélagos que en conjunto son denominados habitualmente las islas del Atlántico Sur. Se tratan de islas continentales porque están emplazadas en el margen continental, ¿sí? Aunque son diferentes geológicamente, ¿sí? La porción oceánica o masa oceánica, ¿sí? Podemos hablar del mar territorial, ¿sí? Que influye o que forma parte de las 12 millas de ancho medidas a partir de la línea de base, lo que tenemos acá, ¿sí? 12 millas, o sea, sería, a ver, sería esto que tenemos acá, ¿sí? 12 millas, esto sería el mar territorial, ¿sí? Luego tenemos la zona contigua, que es de acá, la zona contigua, ¿sí? Que son 12 millas marinas de ancho, 12 millas marinas, a ver, borramos esto porque me salió. Acá, esto sería. ¿Sí? Tenemos esto sería la zona contigua, ¿sí? 12 millas marinas de ancho, a partir de la finalización del mar territorial. ¿Sí? Del mar territorial. Acá se van a poder tomar las medidas de fiscalización necesarias para poder prevenir infracciones a las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o inclusive sanitarios. Después tenemos la zona económicamente exclusiva, que son aproximadamente 200 millas de acá, que se extiende desde acá hasta acá, 200 millas, ¿sí? Contadas a partir de la costa, ¿sí? A partir de la costa. En este espacio, el Estado tiene derecho de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, ya sean vivos o no vivos, ¿sí? Tanto de las aguas como también del lecho y del subsuelo, ¿sí? Del interior marino. Y más allá de la zona económica exclusiva, se extiende el mar libre, ¿sí? O sea, esto ya no nos corresponde, es el mar libre, puede circular cualquiera. En este sector no puede circular cualquiera, ¿sí? Se respeta siempre lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas, ¿sí? Lo que es el derecho al mar. Eso se va a respetar siempre, ¿sí? Bueno. Continuando entonces, borro esto. Bueno, se respeta lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas, como le dije, sobre el derecho del mar, ¿sí? La Convención de las Naciones Unidas dice que se comprende hasta el borde exterior del margen continental, países, plataformas extensas, o las 200 millas marinas contadas desde la línea de base, ¿sí? Desde la línea de base, que son los países de plataformas reducidas. Hay derechos de
de exploración y explotación, por ejemplo, hasta no más de 350 millas marina o no más de 300 millas con referencia a la isobata de 2.500 metros. ¿Sí? Son ciertas características que se tienen en cuenta. ¿Mm? Bueno, porción antártica comprende un triángulo esférico, situado en la región antártica occidental. Se conoce como Antártida Argentina, esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. Se conoce como Antártida Argentina, ¿sí? ¿Cuáles son sus puntos de extremo? Bueno, los puntos situados en el paralelo de 60 grados sur, entre 25 grados este y 74 grados oeste. Punto sur, polo sur geográfico. Esto que tenemos acá. Los puntos situados en el meridiano de 25 grados este, entre la latitud de 60 grados sur y 90 grados sur. Y oeste, ¿sí? Los puntos situados en el meridiano de 74 grados oeste, entre la latitud de 60 grados sur y 90 grados sur. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos extremos que corresponden al territorio argentino. La porción antártica, podríamos decir. ¿Cuál es la extensión? ¿Sí? ¿Cuál es la extensión? Norte-sur, línea recta entre el Cerro Barranqui, ¿sí? Al este de la confluencia de los Río Grande, San Juan Mojinete, estamos hablando, a ver, voy a cambiar el color. Estamos hablando de este punto que tenemos acá. ¿Sí? Luego, considerando la Antártida y luego el Mojinete acá, esta zona. ¿Sí? Pero se engloba también todo esto. ¿Sí? El oeste sería toda esta porción y el este sería toda esta porción. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que es la posición absoluta, Argentina, el territorio argentino está ubicado en el hemisferio sur, occidental y oceánico. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esta posición absoluta? Bueno, la extensión en sentido latitudinal le permite tener al territorio argentino una amplia variedad climática, una amplia variedad de vegetación, de suelo, de ríos. ¿Sí? Otra de las consecuencias es que tiene predominio de producción asociada con climas templados, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Esas actividades de producción que se encuentran en la región pampeana, ¿sí? Posee una gran plataforma, el territorio argentino posee una gran plataforma continental y que le permite contar con una gran variedad de recursos pesqueros, a la cual lo que sufrimos también es mucha ilegalidad por parte de otros países que quieren venir a pescar a nuestro territorio marino. Eso genera muchos conflictos. Otra de las consecuencias es la distancia significativa que hay de los países poblados del hemisferio norte. ¿Sí? Y otra cuestión es la posición periférica que presenta el territorio argentino con respecto a los escenarios de conflagraciones mundiales. ¿Sí? Es decir, estamos lejos, estamos en el extremo sur, lejos de aquellos países extremadamente poblados. ¿Sí? Bueno,
con respecto a lo que es la posición relativa, limita con 5 países, lo que propicia el intercambio cultural y económico constantemente. Tiene una posición latitudinal que favorece la producción del clima templado, es decir, ventaja con el resto de América Latina. Por eso también tenemos una gran región denominada Pampeana, en donde la actividad agraria y agrícola es muy importante. La posición estratégica con respecto a las grandes rutas o vías de comunicación es muy buena también. O sea, tiene una buena salida al Atlántico, eso es favorable. Tiene un aislamiento relativo con respecto a las principales potencias económicas, ¿sí? Tiene un aislamiento relativo con respecto a las principales potencias económicas del hemisferio norte. Y con respecto a lo que es el turismo, los costos de traslado hasta aquí, el número de vuelos y empresas aéreas con terminales siempre en Buenos Aires, ¿no? Todo se concentra en Buenos Aires. Bueno, y esta es la bibliografía que ocupé para hacer un poco este resumen. Bueno, ¿qué podemos comentar de todo esto a modo de cierre? Bueno, lo que podríamos decir es que el lugar, el sitio, la situación, cómo está ubicado el territorio argentino, ¿sí? Genera muchos, podríamos decir, muchos conflictos. Genera mucho conflicto, podríamos decir en cierta forma, ¿no? Las consecuencias de esta ubicación en el extremo sur del territorio argentino del territorio argentino en el hemisferio sur meridional son varias, ¿sí? En primer lugar, podríamos decir que la diversidad climática que presenta el territorio argentino, ¿sí? De acuerdo a su posición y a la forma en la posición en la que está y en la que se encuentra, ¿no es cierto? Su extensión, su distribución de relieves, ¿sí? Tenemos una gran cordillera o un gran margen cordillerano en el oeste, una gran llanura en el este, ¿sí? Eso es muy importante a nivel climático. El territorio argentino, si bien está ubicado casi íntegramente en la zona templada del cono sudamericano, como dijimos, posee una gran diversidad de climas, ¿sí? Esto se debe a su notable dimensión latitudinal, que abarca desde las estribaciones del trópico de Capricornio hasta el extremo más austral de la Tierra habitada, ¿sí? Esa gran proporción de tierras templadas, húmedas y semiáridas, junto con la todavía podríamos decir baja densidad de población, que colocan al país en una posición de privilegio, podríamos decir de alguna manera, en cuanto a producción extensiva, ¿sí? De cereales, de oleaginosas, ¿sí? Típico de estos climas, ¿sí? Es decir, así como tenemos diversidad de clima, también tenemos diversidad de cultivos, de producción, ¿sí? En Argentina se sostiene o posee las mejores, podríamos decir, las mejores praderas naturales para la cría de ganado vacuno, ¿sí? Se sostienen en Argentina importantes cultivos del tipo subtropical, como el arroz, el algodón, la yerba mate, el tabaco, el té, la caña de azúcar, los cítricos, ¿sí? Debido a la importancia que tiene este clima templado, el desarrollo de este clima templado, ¿no es cierto? Y una importante agricultura también de tipo mediterráneo, que da al país una prominente posición mundial como productor de uva, por ejemplo, como productor de olivas, ¿sí? Esto es propio de un clima mediterráneo, ¿sí? Además es casi el único productor, Argentina, es casi el único productor de manzanas y peras en gran escala en el hemisferio sur, ¿sí? Esto tiene gran importancia porque
porque convierte a la Argentina en el principal exportador de manzanas, de frutas, de estas frutas, ¿sí? Para el hemisferio norte, por ejemplo. El momento en que hay escaseo, ¿sí? Por razones estacionales, es muy importante, ¿sí? Otra consecuencia de la ubicación de la Argentina en la parte más de la Argentina, o sea, ¿cuál es otra la consecuencia de que la Argentina se ubica en el extremo más austral o en el extremo sur del territorio? Otra de las consecuencias puede explicarse mediante el principio de la asimetría, ¿sí? Según el cual a iguales latitudes, en el hemisferio norte, ¿sí? Y en el hemisferio sur no corresponden climas similares, como debería ser en teoría desde el punto de vista astronómico, ¿no? O sea, ¿pero por qué? ¿Sí? Lo vamos a ver. O sea, el tema de la distribución de los climas no es lo mismo en América del Norte que en América del Sur, ¿sí? Debido a que América del Sur, nosotros acá, en el extremo sur, tenemos una gran presencia oceanográfica, o sea, estamos rodeados de océanos, entonces eso hace que tengamos el predominio de un clima más templado. En América del Norte predomina más el clima frío, porque ahí existen masas continentales más marcadas y con mayor extensión. Con respecto a lo que es la posición relativa, así como la ubicación absoluta del país, se derivan interesantes consecuencias que lo destacan en el conjunto mundial. Su posición relativa y sus fronteras naturales determinan también un aislamiento geográfico del territorio argentino, ¿sí? Podríamos decir de alguna manera. Las distancias que hay desde la costa atlántica hasta otros continentes son extremadamente enormes, ¿sí? Lo más próximo es la costa de África del Sur, ¿sí? Que hay una distancia de unos 7.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los puertos europeos sudamericanos del Atlántico Norte están a más de 10.000 kilómetros, o sea, lejísimo, ¿sí? Si bien esta condición es un estímulo para lograr la unidad a través de cierto, podríamos decir, grado de autonomía económica, genera un inconveniente al territorio argentino desde el punto de vista del comercio internacional, porque no se puede exportar, ¿sí? O la exportación saldría muy costosa. Esta ubicación relativa tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Dentro de las ventajas derivan que tiene menor competencia en los mercados del hemisferio norte, ¿sí? Ya que con sus productos de zona templada, ¿sí? O de clima templado, puede abastecer a esos países en las estaciones en que allí escasean o no se producen, pero en realidad son mayores los inconvenientes, son más los inconvenientes que las ventajas, ¿sí? Respecto a esta posición. ¿Sí? Es importante recordar que es en el hemisferio norte en donde se habita casi el 90% de la población mundial. En el hemisferio norte se ubican el 90% de la población mundial, y con excepción de Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. Se hallan allí todos los países más desarrollados económicamente. De manera que, en primer lugar, esa ubicación nos mantuvo, o sea, esta ubicación relativa de estar en el extremo sur, ¿sí? En el extremo sur del territorio americano, nos lleva a que estemos aislados, ¿sí? De las grandes economías, que estemos solos, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Entonces, esa ubicación nos mantuvo alejados inicialmente de los más importantes centros culturales y económicos de Europa, por ejemplo, por lo menos en comparación con América del Norte. Nuestra posición relativa, ¿sí? Nos obligó y nos obliga, aún en la actualidad, a buscar muy lejos los mercados significativos para nuestros productos, ¿sí? Esto encarece. ¿Cuál es el problema con esto? Que encarece los costos de transporte,
y hace más difícil la competencia con los países cercanos a esos mercados, ¿sí? Además, las dificultades geográficas para la comunicación por tierra con la mayoría de los países vecinos obligan a la Argentina, ¿sí? A realizar más del 90% de su comercio, ¿sí? Exterior por vía marítima, ¿sí? O sea, más del 90% de su comercio exterior se realizan por vía marítima. Todo ello le confiere al país una virtualidad insularidad total, una virtual insularidad. Es decir, estamos en un extremo muy, muy alejado, ¿sí? En términos comparativos, los inconvenientes que acabo de señalar, ¿no?, son menores para la Argentina que para otros países, si vamos al caso, ¿sí? Si lo tenemos que comparar con Chile, con Perú, con Ecuador, ¿sí?, son menos, ¿sí?, son menores. Nuestra posición sobre el Atlántico nos da un acceso más directo a las principales rutas comerciales con América del Norte y con el oeste europeo, ¿sí? Entonces, el tener las costas atlánticas o el tener el Atlántico a nuestro favor nos ayuda muchísimo económicamente porque podemos transportar. Lamentablemente no se usa, o sea, muy poco escuchamos que se usa el transporte marino, ¿sí?, para poder exportar o para poder comprar o traer, por ejemplo, medicina, como es el caso de las vacunas, ¿sí? Nos va a salir más barato traer las vacunas en barco, quizá tarde más días, tarde más tiempo, pero vamos a economizar y nos va a salir más barato traer en barcos, ¿sí?, que traer en avión, ¿sí? Entonces, son todas cuestiones para pensar, ¿no? Entonces, un poco es esto lo que quería hablar hoy. Esta clase sirve tanto para hoy martes como para el jueves y le va a ayudar a comprender un poco toda esta dinámica del territorio, o sea, lo importante de la posición y de la situación del territorio argentino, ¿sí? En todo, o sea, cuáles son los inconvenientes, cuáles son lo que favorece, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder comprender todas estas relaciones. Obviamente todo lo que es clima favorece mucho a lo económico, ¿sí? Así que bueno. Hasta acá llego. Espero que les sirva la clase de hoy, que hayan comprendido y bueno, cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir. Un abrazo grande.